Hola hermano, muy buenas tardes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar el culto de este día martes. Y como siempre es grato poder estar con ustedes, a pesar de no tenerles presencial aquí en el templo. Creo que siempre es una bendición y un privilegio poder escuchar la palabra de Dios. Bien, así que vamos a comenzar este culto de oración de la manera correcta, que es orando. Bien, vamos a orar al Señor y comenzamos el culto de este día martes. Bien, oramos al Señor. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, agradecemos su palabra en esta hora, que va a ser predicada y enseñada a nuestros corazones. Señor, bendiga, Señor, este tiempo, bendiga a cada uno de mis hermanos. Padre, que podamos aprender hoy, Señor, y que podamos salir de este lugar edificados y bendecidos con su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada me alargué mucho y bueno, esta semana no va a ser así, bien, para que no esté pensando que va a ser largo, no, va a ser mucho más corto de lo que fue la semana pasada, bien. Yo espero, hermano, que usted ya puede estar ahí en su casa. Espero que me esté escuchando ya. Creo que si nos costaba o llegábamos atrasados a la iglesia, creo que no podemos llegar atrasados a los cultos en línea, porque lo vemos desde nuestra casa, bien, desde nuestro hogar, mucho más cómodos. Y yo por eso, hermano, les pido que seamos puntuales aún en ese área, de ver los cultos en línea de la manera puntual, bien. A veces incluso nos conectamos más tarde y eso no corresponde. Bien, hermano, imagínate si nos conectamos tarde o si llegamos atrasados por línea, ¿cuánto más va a ser el día que tengamos que venir? Más tarde vamos a llegar. Así que aprendamos el hábito de ser puntuales con el inicio de los cultos. Bien, hermano, hay varias cosas por que orar por la iglesia. Bien, como general siempre es bueno que usted esté orando por su iglesia. No pare de orar por todas las necesidades que hay en la iglesia. Pero también hay peticiones de oración de nuestros hermanos que usted tiene que estar atendiendo y orando también por ellos. Así que le animo, hermano, que podamos hacernos parte y podamos estar involucrados con las necesidades o las peticiones que los hermanos escriben ahí en el WhatsApp de la iglesia. Ahora, no solamente levantar el dedito o las manitos, está bien hacerlo, pero de verdad hacerlo, ¿bien? De verdad darse el tiempo de orar por aquello que usted dice que está orando. Entonces, le animo, hermano, que podamos estar involucrados en lo que es la oración por las necesidades de los hermanos que están pasando, ¿bien? Bien, vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios para no quitarle más tiempo. Y bueno, espero que Dios prepare su corazón, que Él le bendiga. Espero que usted pueda estar con toda la disposición de poder escuchar lo que Dios tiene que hablar en nuestra vida el día de hoy. Bien, hay algo que estaba estudiando y me llamaba mucho la atención. Y es que el ser humano, por naturaleza, o al ser humano le gusta siempre reconocer lo que otros hacen, ¿bien? Y esto no está mal, creo que no está mal, al contrario, es bueno reconocer cuando otra persona logra algo, cuando otra persona hace algo que es correcto o algo que le quedó muy bien. De hecho, la Biblia en el libro de Proverbios dice que no te alabe tu propia boca, sino que alaben los otros, que los otros te alaben, no tu propia boca. Esto también nos enseña que nosotros debemos reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros. La Biblia dice que también que nosotros el día de mañana seremos premiados, reconocidos por la labor o por lo que hemos hecho por el reino de Dios o buscar las cosas de arriba. Sin embargo, hermano, el mundo ha reconocido a muchas personas por diferentes cualidades. El mundo ha reconocido a hombres por su inteligencia. Durante la historia de la humanidad han aparecido en diferentes épocas
personas muy inteligentes y que han contribuido al desarrollo de la civilización, de la tecnología, de la ciencia, de la medicina y en fin. Y el mundo a estas personas las ha premiado con diferentes tipos de premios, las ha reconocido en diferentes oportunidades, y también creo que estas personas han quedado en la fama y como admiración para el ser humano. Cuando hablamos de reconocer por inteligencias, es imposible no recordar, por ejemplo, a Albert Einstein, ¿cierto? Un gran hombre reconocido y alabado por sus teorías y también por su inteligencia. Hace poco falleció, obviamente un ateo, pero para el mundo una gran persona inteligente, Stephen Hawking, ¿cierto? El mundo lo reconoció a él y el mundo lo reconoce como una persona inteligente pese a sus discapacidades físicas que él tenía. También vemos, hermano, que el mundo en la actualidad alaba o reconoce la inteligencia de Bill Gates, ¿cierto? Como él, con sus programas de computador, ¿cierto? O sus aportes a la medicina y ciencia, el mundo le ha reconocido como una persona más inteligente de la historia o de la época actual. También vemos, hermano, que no solamente hay premios y reconocimientos para personas inteligentes, sino que vemos que la humanidad también ha reconocido y ha de alguna forma rendido honores a personas por su valentía. Por ejemplo, nosotros tenemos una fiesta el 21 de mayo y recordamos a un héroe, cierto, local, como lo es Arturo Prat. Y la gente recuerda y alaba la valentía que este hombre tuvo para defender su patria. Y así también, hermano, cada vez que terminan las guerras, creo que quedan héroes, personas valientes que defendieron su patria, en lo cual luego van a condecorar con honores, con recordatorios, y hay muchas personas valientes que son recordadas y premiadas hasta el día de hoy. Bien, otros hermanos son alabados por sus riquezas. El mundo admira mucho a los millonarios. El mundo tiene a las personas millonarias o adineradas como que si fueran superiores. Y de hecho la revista Forbes, que es una revista de los Estados Unidos, todos los años hace una lista de los más millonarios del mundo y los pone en una lista tremenda. Y alaba a los más millonarios y todos los años están preocupados quién pasa a quién o quién es el nuevo número 1 millonario y en fin. Y hay reconocimientos y premios para aquellos que producen dinero, para aquellos que logran ser las personas más millonarias del mundo. Bien, y así también en el área del deporte, hermano, todos los años, a finales de los años, hay galas, ceremonias a las cuales se les reconocen a los mejores deportistas de cada disciplina como los mejores. También los actores y actrices vemos, hermano, que son reconocidos con un Oscar por su capacidad, ¿cierto?, de poder actuar. Ahora, hay algo que me llama así mucho la atención, que la gente alaba a las personas por sus riquezas, por su inteligencia, por su capacidad de hacer deporte, por su capacidad de actuar, y el mundo tiene premios y reconocimientos para todos ellos. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Yo no veo en el mundo alguna revista famosa, algún medio famoso, algún canal famoso que transmita algo como: hoy vamos a premiar al mejor pastor de este año. Vamos a premiar al mejor profesor de estudios bíblicos. Yo no veo al mundo diciendo: vamos a premiar a la mejor maestra de escuela dominical. Yo no veo eso. Sí veo que el mundo alaba todas las cosas que no están relacionadas de alguna forma, no que sean malas, sino relacionadas con la palabra de Dios. Pero no veo al mundo reconociendo a los grandes hombres de Dios, o pequeños hombres usados por un Dios grande. Pero no veo al mundo que está reconociendo a aquellos que trabajan en la obra de Dios.
aquellos que dedican su vida al estudio de la Biblia, aquellos que escriben libros relacionados a la Biblia, solamente en el mundo cristiano, no en el mundo general. Y ahora, hermano, hay un versículo que quisiera compartir, varios versículos, que vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo del 23 al 26. Y le voy a pedir, hermano, que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 9, versículo del 23 al 26. Dice así la Biblia del versículo 23, dice: y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigará a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Hermano, la Biblia dice, si hay algo que de verdad importa, es entender y conocer quién es el Señor. Hermano, si de verdad hay algo que importa en este mundo, hermano, si hay algo que de verdad nos debiera importar como personas, antes que la inteligencia, antes que las riquezas, antes de ser reconocidos como héroes o como grandes deportistas, es entender y conocer quién es el Señor. Hermano, el mundo no le interesa entender y conocer al Señor. Hermano, al mundo no le interesa conocer y entender quién es Dios. Hermano, el mundo está detrás de otras cosas. El mundo vive preocupado por otras cosas. El mundo está afanado por otras cosas. El mundo se ha desviado. Sus ojos han sido ciegos. Hermano, Satanás ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, dice la Biblia. Sin embargo, el mundo no quiere buscar, ni conocer, ni entender quién es Dios. No tienen un deseo por aprender del Señor, no tienen ganas de aprender de la Biblia, todo lo contrario, la atacan. Sin embargo, hermano, a veces hay cristianos que tampoco le interesa. Y esto es lo que yo, hermano, quiero profundizar un poco. ¿Cómo hay cristianos que no les interesa entender y conocer al Señor? Hermano, hay cristianos que no les interesa indagar y profundizar más acerca de la obra de Cristo en la cruz. Con lo básico es suficiente. Con leer un capítulo de la Biblia es suficiente. Con terminar mi discipulado ya, ¿para qué quiero más? Y ese es el pensamiento de muchos cristianos. Con ir a la iglesia yo ya estoy al otro lado, cumpliendo 100%. Pero no hay, hermano, un interés por conocer y entender quién es el Señor. Y hermano, en la antigüedad, antes de que existiera la televisión, también habían reyes. Antes que entraran las repúblicas y la democracia, habían reyes. Y el rey obviamente reinaba sobre todo su pueblo o todo su territorio. Y dentro de su reinado habían muchas y muchas personas a las cuales él debía reinar. Pero es increíble que muchas veces las personas sabían el nombre del rey, pero nunca le conocían, ni siquiera visiblemente. No podían verlo por una televisión, al menos que el rey saliera, hiciera una caravana, una procesión, para que su pueblo le conociera. De hecho, a veces los reyes salían disfrazados o con una capa por las ciudades y las personas
pensaban que era uno más, no se daban cuenta que era el rey porque no lo conocían. Y es muchas veces de esta misma forma como los cristianos viven, sabiendo, ¿cierto?, que son gobernados y reinados por el Señor Jesús. Saben que son salvados por la sangre de Cristo, pero no les interesa. Pero no se han dado el tiempo de conocer a su Rey. No se han dado el tiempo de conocer a su Dios, de entender quién es su Dios. Y esto es el tiempo en el que vivimos hoy. Un tiempo, hermano, en el cual nos hemos dedicado a estudiar para conocer y entender quién es el Señor. Si bien, hermano, la tecnología trajo consigo muchos beneficios, creo que también trajo una pereza tremenda y también trajo, hermano, muchas otras cosas que terminaron dañando a las personas. Bien, creo que la tecnología, de cierta forma, algunas cosas, como nombraba Pastor, han quitado ese tiempo o ese espacio que cada cristiano debería tener para conocer y entender y buscar a su Dios, conocerle más, saber más acerca de Él. Bien, y hermano, en la antigüedad veíamos hombres que querían conocer, buscar, entender al Señor, y escribían libros, iban a la biblioteca, tomaban Biblias, andaban buscando pergaminos para poder leer, buscar, conocer, estudiar quién es su Dios. Sin embargo, hoy en día no vemos cristianos que quieran hacer eso. Estamos preocupados de otras cosas más que de entender y conocer al Señor. Ahora, quiero que podamos entender algo. Yo no digo que todo lo que te nombré anteriormente sea malo. Sí quiero que entiendas algo. Que cualquier conocimiento, cosa, hermano, escúchame, cualquier conocimiento, cosa, sin Dios es vano, vacío, no sirve para nada. Y así de drástico, hermano, soy. Cuando digo que cualquier conocimiento o cosa sin Dios es vano, vacío, hueco, no sirve para nada. Hermano, sin Dios el conocimiento es vano, vacío, no sirve para nada. Y hermano, sin conocimiento de Dios, el mundo perece. El ser humano perece. Nos destruimos sin conocimiento de Dios. Por eso que el conocimiento de Dios o el conocer a Dios es lo primero y lo más importante de hacer cualquier cosa antes. De hecho, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios, hermano, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, cuando está hablando de que no tenían conocimiento, no está hablando a cualquier tipo de conocimiento. Está hablando de que estos israelitas o estos sacerdotes no tenían conocimiento de quién era Dios. No tenían conocimiento de quién era el Señor y perecieron por causa de no tener conocimiento del Señor. Ahora yo veo un mundo, hermano, preocupado y afanado por aprender de todos, menos del Señor. Eso es lo que yo veo del mundo. Un mundo que está preocupado y afanado por aprender de todo, pero no está preocupado por aprender del Señor. El otro día yo le comentaba a una persona en Facebook y le decía, porque él preguntaba, ¿qué me recomiendan para leer un buen libro? Y yo puse ahí, lee el mejor de todos, el más vendido, el más traducido, el mejor, la palabra de Dios, la Biblia, lee, amigo, le dije. Y saltaron muchas personas a atacarme, diciéndome, este es un grupo de filosofía, ¿cómo se te ocurre nombrar la Biblia?
Entonces veo que el mundo está preocupado por aprender de todo, pero menos por aprender y conocer al Señor. Y ahora, hermano, es increíble, pero veamos algún ejemplo, e incluso dentro de la iglesia, hermano, cómo a veces dentro de la iglesia o los cristianos estamos preocupados, o para nosotros los cristianos a veces cualquier estudio y conocimiento de afuera es más importante que conocer y entender al Señor. Hermano, por ejemplo, un niño o un joven, hermano, dice: voy a ir a la universidad, voy a estudiar medicina, voy a estudiar y ser un gran abogado, lo cual no está mal, y todos se alegran. Y todos en la iglesia se alegran por ese joven que va a estudiar a la universidad. Pero vemos a un joven que dice: voy a ir a un seminario. Y empezamos: te vas a morir de hambre. No vas a tener cómo alimentar a tu familia. Hermano, ¿estás seguro que se va a ir a un seminario y no ha pensado la posibilidad de estudiar en la universidad para ser alguien? O sea, hermano, esas reacciones y actitudes demuestran cómo es que a veces pensamos que el conocimiento en otra área es más importante de llegar a conocer al Señor, de conocer y estudiar más a profundo quién es Dios y su palabra. Hermano, a veces incluso en la iglesia se ha metido, dentro de la iglesia hay un problema. Ahí estamos teniendo problemas con los niños, estamos teniendo problemas, vamos al psicólogo, él estudió, él es un profesional, él nos puede ayudar. Pero el pastor, no, él solo estudió la Biblia, no creo, está limitado, no es profesional, no sabe mucho, solamente sabe de la Biblia. El psicólogo estudió, es un profesional, él puede ayudarnos, él puede escuchar y puede aconsejarnos. Y se da cuenta, hermano, cómo hoy en día el conocer, el entender, el estudiar la Biblia, hoy en día es como mirado en menos. Sin embargo, estudiar otra cosa, conocer de otras áreas, eso es alabado por las personas. Y eso es como más importante, porque han cambiado en nuestra cabeza. Se ha metido el mundo en nuestra cabeza diciéndonos que la inteligencia, la sabiduría del mundo, el conocimiento en otras áreas es más importante que conocer a Dios y su palabra. Y a veces es increíble cómo en la iglesia pensamos de esta misma forma y tenemos actitudes en nuestro corazón que de verdad demuestran que a veces estamos más preocupados de aprender de otras cosas, que nuestros hijos aprendan otras cosas, en vez de que conozcan a Dios y conozcan su palabra. Hermano, el mundo admira el estudio de la filosofía. El mundo admira el estudio de la ciencia. Hoy en día está de moda esto de la filosofía nuevamente, ¿cierto? De hecho, en el Facebook muchos por ahí se creen filósofos. Y el mundo está mirando esto. Un filósofo tal dijo esto, Platón dijo esto, Sócrates dijo esto, ¿cierto? Y hay grupos de filosofía. El mundo le está encantando estudiar estas cosas hoy. El mundo, la ciencia es lo máximo, dicen, ¿cierto? El estudio de la ciencia es para personas inteligentes, más para la Biblia es para los ignorantes y tontos, ¿bien? O para los antiguos que se quedaron en el pasado. Y el mundo va admirando, hermano, estudiar hoy en día cualquier cosa. Pero a nadie le interesa estudiar teología, ¿o no? A nadie les interesa estudiar teología, el estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y hermano, ahora hay algo que es increíble, pero quiero que te des cuenta de algo. El mundo tiene un profundo deseo de estudiar todos los temas, menos la Biblia. Pero yo no puedo decir, esto es bueno porque el mundo ha despertado un interés por el estudio de otras cosas y el mundo está mejorando. No puedo decir eso yo. Yo puedo decir, el mundo ha despertado
un interés por estudiar de todo, ha dejado la Biblia de lado el conocer a Dios, pero se están destruyendo. Yo no veo que la psicología resuelva problemas. O sea, hoy en día hay un boom, hay montones de psicólogos y el mundo está cada vez peor. Hoy en día todos estudian filosofía y el mundo sigue peor. Hoy en día todos estudian medicinas y ciencia y hay grandes universidades por todos lados, más educación de mejor calidad y el mundo sigue peor. ¿El mundo sigue peor o el mundo mejora? Aunque la educación fuera gratis para todos, universidades para todos, el mundo sigue peor. Y aunque todo el mundo fuera profesional, el mundo va a seguir peor. El mundo sigue peor. El mundo lo que necesita es conocer al Señor, es conocer a Dios y su palabra. Y como cristianos somos los primeros que deberíamos demostrar y entender esto. Que la gente de afuera vea en nosotros personas que les interesa más conocer a su Dios y su palabra antes que cualquier otra cosa. Hermano, perdóname, pero si no voy a la universidad, no me voy a morir y tampoco voy a ser menos que otros. Como si hay personas que piensan que si no vas a la universidad, no eres nadie. Pero jamás en su vida, papás cristianos le han hecho a sus hijos estudiar la Biblia. Pero sí tienen metido en su cabeza, tienes que ir a la universidad, le dicen de pequeño al hijo. Pero jamás en su vida le han dicho, tienes que leer la Biblia. Hermano, jamás veo un interés en los papás cristianos de decir, este año tienes que aprender a leer. ¿Para qué, papá? Tienes que aprender a leer para que el mundo sepa que ya estás leyendo. Porque si no, ¿qué van a decir los otros? ¿Que no te enseñamos a leer? Tienes que leer para pasar a segundo. Pero jamás veo diciendo tienes que leer para estudiar la Biblia y conocer quién es Dios. Y que conozcan la obra de Dios escrita en ese libro, que es la Biblia. No veo a los padres con ese interés. Entonces te das cuenta, hermano, cómo hemos descuidado el estudio y el conocimiento del Señor. El mundo perece sin Dios, sin su conocimiento. Ahora es increíble, hermano, pero vemos que cada vez que Israel estaba mal, era porque los hombres que gobernaban el pueblo de Israel, dice la Biblia, no tenían conocimiento de Dios y su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Y fíjate algo, hermano, que dice la Biblia, incluso en el libro de Jueces o de 1 Samuel, que Israel estaba tan mal, pero que escaseaba la Biblia y que los hombres no conocían a Dios. O sea, los que estaban encargados de gobernar, los que tenían el llamado de conocer a Dios, no lo conocían. Y la Biblia escaseaba y el pueblo era destruido y el pueblo estaba totalmente mal. O sea, fíjate, hermano, que el no conocer a Dios, el no conocer a su Dios y a su palabra, trae graves consecuencias para el ser humano. Y una de esas, obviamente, es la destrucción, van a terminar pereciendo. Ahora, cuando Moisés escribe, hermano, Deuteronomio capítulo 6, fíjate lo importante que es Deuteronomio capítulo 6. Hermano, este capítulo es profundo. De hecho, Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 6, si me acompañas ahí, libro de Deuteronomio capítulo 6, y solamente del versículo 1 hasta el versículo 9. Hermano, Moisés va a enfatizar algo aquí, pero, hermano, el capítulo es tan profundo que dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, mira lo que dice Moisés referente al conocimiento de Dios. Hermano, el libro, que acabamos de leer, el capítulo 6 de Deuteronomio, la tarea principal de cada padre, hermano. Fíjate, hermano, cuál iba a ser la tarea principal, la más importante de cada papá, era que sus hijos conozcan del Señor. Hermano, esa era la tarea principal de cada padre. Tus hijos deben conocer quién es el Señor. Hermano, a mí me da una pena tremenda y no escupo al cielo y oro que nunca me pase esto, pero yo conozco a muchas personas que son creyentes de muchos años, pero que sus hijos no conocen al Señor. Y yo creo, hermano, profundamente que hubo una despreocupación de los papás porque sus hijos conocieran al Señor. Hermano, la tarea de cada papá es entender que sus hijos deben conocer al Señor. Hermano, creo que como padres cristianos, si nosotros, de verdad, hermano, para nosotros es más importante que nuestro hijo aprenda lenguaje y matemática antes que conozca su Biblia al Señor, estamos yendo por el camino equivocado. Hermano, si para mí es más importante que mi hijo sea un gran profesional antes que conozca a Dios, a su palabra, estoy equivocado, hermano. Porque la tarea principal es, para los padres en este capítulo, que ellos le enseñen y que sus hijos conozcan quién es el Señor. Hermano, tú puedes matarte por pagar una universidad y un mejor colegio a tu hijo, pero tu hijo sin conocimiento del Señor va a ser uno más. Quizás un inteligente, pero uno más. Pero con el conocimiento de Dios y su palabra, va a ser un hombre de bien. Va a ser un hombre que va a vivir en la eternidad en los cielos. Hermano, el conocimiento de Dios es lo más importante que podamos transmitir a nuestros hijos, que nuestros hijos conozcan de pequeño quién es el Señor. ¿Y te has dado cuenta, hermano, que como hoy, lamentablemente, en la iglesia no pensamos así? ¿Cómo en la iglesia, hermano, gente creyente no piensa así? Para ellos, afuera, cualquier cosa es más importante que sus hijos conozcan del Señor. Cuando, hermano, traer al niño a la escuela dominical no debiera ser algo a la ligera, debiera ser algo importante. Mi hijo tiene que estar en la escuela dominical, quiera o no quiera, porque tiene que aprender del Señor. Quiera o no quiera, tiene que leer la Biblia en su casa. No importa si no lee un libro de matemática, pero la Biblia tiene que leerla. Porque yo quiero que aprenda quién es Dios, quién es su Señor, quién es su Creador, quién es su Salvador. Que aprendan y conozcan quién es el Señor. Pero a veces tampoco podemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, porque los papás tampoco nos hemos preocupado por conocer al Señor. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo que totalmente desconoce quién es el Señor. Hermanos, fíjate algo también. El rey, que ahora sería el presidente en este caso, tenía, hermano, que hacer una copia de la Biblia para conocer al Señor. El rey no se podía solamente quedar con lo que le iban a enseñar. El rey que tenía que hacer una copia de su puño y letra para él y para conocer quién era el Señor y su palabra. Pero lamentablemente hoy en día somos gobernados por personas que a lo mejor nunca en su vida han leído su Biblia
y que no conocen al Señor. Y por eso gobiernan de la forma que gobiernan. Y por eso, hermano, los países están mal, porque no hay conocimiento del Señor. ¿Cómo sería el mundo si cada país fuera gobernado por un presidente que conozca al Señor, que le obedece y pone en práctica su palabra? Las cosas serían totalmente diferentes. Hermanos, los jueces tenían que conocer al Señor. Los jueces, para gobernar en Israel, para aplicar la ley, para juzgar, debían conocer al Señor. O sea, no podía haber ahí nadie que no conociera al Señor. Debían conocer al Señor. Sin embargo, hoy en día los jueces que tenemos en el mundo no conocen al Señor y son corruptos, ¿o no? Y su plan de restaurar a las personas es un plan que no sirve, hermano, no sirve. Hermano, los jueces, hermano, derivan a los niños, todos los problemas que pueden surgir, psicólogos, psiquiatras, ¿cierto? Y no hay resultados positivos. No hay nada bueno. No hay nada bueno, hermano, no hay resultados positivos. Pero no son como los jueces bíblicos que conocían al Señor y entendían que debían juzgar, restaurar con la palabra del Señor, porque ahí estaba el conocimiento de Dios. Hoy en día somos juzgados por gente en el mundo que no tiene conocimiento de Dios. Y hermano, el hombre necesita conocer a Dios a través de su palabra. Hermano, el hombre necesita conocer a Dios a través de su palabra. Hermano, uno de los dichos que más hemos escuchado por los padres o los reformadores en el tiempo de la Reforma es Biblia, solo Biblia. Esa era la frase común que utilizaban los padres o los reformadores. Biblia, solo Biblia. Y hermano, y justamente es la Biblia la que va a transformar a Dios. Es el conocimiento de Dios a través de su palabra la que va a transformar al hombre. El hombre no necesita conocer a nadie más. El hombre no necesita conocer, hermano, otras cosas. No digo que sea mal, sino que digo que el hombre necesita conocer a Dios y a su palabra. Y con eso es suficiente, con esto basta. Hermano, por eso Pablo le escribió a Timoteo: Timoteo, entiende una cosa. Y vamos a escribirlo, dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, a fin, ¿cierto?, de que el hombre sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra. O sea, hermano, es la escritura la que va a hacer al hombre perfecto. Es la escritura, hermano, y el conocimiento de Dios el que transforma la vida de la persona. Solamente la escritura, solamente el conocimiento de Dios. Hermano, el hombre necesita conocer a Dios. Como cristianos necesitamos aprender a conocer más al Señor. Hermano, ¿hay consecuencias cuando conocemos al Señor? Sí, hay muchas consecuencias, hermano, cuando nosotros conocemos al Señor. Por ejemplo, la verdadera sabiduría, hermano, y la inteligencia son cosas que vienen después del conocimiento del Señor. Hermano, Dios da sabiduría, Dios da inteligencia a aquellos que le conocen. Hermano, una persona que conoce al Señor, Dios da sabiduría a él, Dios da inteligencia. O sea, yo no veo personas que conozcan al Señor, que amen su palabra, que sean tontos, que sean ignorantes. Dios capacita, da inteligencia, da sabiduría a aquellos que le conocen. Hermano, el conocimiento de Dios trae consigo que podamos temer, que podamos amarlo, que podamos poner nuestra confianza en Él. Sin conocimiento de Dios, el hombre no teme a Dios, el hombre no va a amar a Dios, no vamos a poner nuestra confianza jamás en Él.
necesitamos conocer al Señor. Necesita, hermano, conocerle más y más. No a la ligera, no por encima, no de una manera básica, conocer al Señor. Hermano, una de las oraciones de Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermano, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios nos ha enviado. O sea, Jesús tenía un deseo profundo y oraba porque las personas conozcan al Señor. Ahora, hermano, conocer a Dios y su obra redentora a través de su Hijo Jesucristo es la salvación del alma. Hermano, ¿te das cuenta cómo, hermano, cualquier persona que toda su vida haya dedicado a estudiar y a conocer cualquier otra cosa, él va a ir al infierno y no va a alcanzar salvación? Pero aquel que conozca a Dios y su obra redentora en la cruz es salvo. Alcanzará salvación por la fe y su conocimiento en Jesucristo, por entender la obra redentora de Cristo en la cruz y aceptarlo en su corazón. Pero te das cuenta, hermano, que el conocer a Dios es la cosa más importante que pueda existir o que pueda haber. Que el deseo en nosotros por conocer a Dios debe ser el deseo más grande que pueda haber en nuestro corazón. Hermano, es increíble cómo malgastamos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas vanas, que no valen la pena, que no sirven, antes de conocer al Señor. Hermano, creo que cada hombre en la Biblia y cada mujer en la Biblia que son alabados por el Señor o que son reconocidos, eran hombres que en su deseo, en su corazón, querían conocer al Señor, querían conocerle más. Sin embargo, hoy en día vivimos en un tiempo, hermano, donde los cristianos no quieren conocer a Dios, donde los cristianos no quieren buscar al Señor. Y yo te animo, hermano, que en tu corazón haya un deseo por buscar a Dios, por conocerle más. Tú puedes decir: yo ya conozco a Jesús. ¿Qué conoces de Él? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces de Jesús, hermano? Nómbrame 5 atributos de Él. Nómbrame algunas cualidades de Él. Nómbrame algunos nombres de Dios. Nómbrame en la Biblia dónde sale apariciones de Dios por medio de visiones, por medio de ángeles. No conocemos muchas veces nada de Dios. A veces solamente conocemos, ¿cierto?, lo que todo el mundo conoce, pero conocerle a Él de una manera más personal, tener una relación con Él, tener una intimidad con el Señor, es lo que no hemos experimentado muchas veces en nuestra vida como creyentes. Solamente somos oidores en un culto. Solamente somos cristianos porque hemos aceptado, pero no nos hemos dado el tiempo de conocer al Señor. Y Dios, hermano, quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le conozcas a Él. Dios quiere que tú le entiendas a Él. Hermano, si hay algo de que nos vamos a alabar, que sea en que podamos decir: yo conozco, yo entiendo quién es Dios. Hermano, pero el que se va a alabar porque dice: oye, yo conozco y soy un gran médico, no sirve para nada. Yo conozco y sé cómo construir edificios, no sirve para nada. En el cielo no necesitamos eso. Yo conozco y entiendo y sé, hermano, todo cómo se hace en el cielo, no vamos a necesitar eso. Oye, yo soy el mejor futbolista, no necesitamos eso. No sirve para nada. Oye, yo aprendí, me leí 10 libros de filosofía, no necesitamos, no sirve para nada. Solamente, hermano, a la eternidad, salvos por Jesucristo son los que van, pero hermano, los que conocen al Señor, los que conocen a Dios
y a Jesucristo, quien ha sido el que Dios envió a la cruz. Pero hermano, honestamente, creo que debiéramos, sinceramente, en nuestro corazón, reflexionar y decir, ¿cuánto conocemos del Señor? Cada uno. ¿Cuánto sé de Dios yo? ¿Cuánto yo conozco de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo yo dedico que mis hijos aprendan de Dios? Porque no es un tema a la ligera. Hermano, el mundo nos engaña. El mundo mete cualquier cosa en nuestra cabeza. Y hoy en día pareciera que todo es más importante que Dios. Que cualquier cosa es más importante que conocer a Dios. Sí, hermano, cualquier cosa hoy en día es más importante que conocer a Dios. E incluso en la iglesia, hermano, los cristianos no nos damos ni cuenta, pero con nuestra actitud demostramos que para nosotros cualquier cosa fuera más importante que conocer a Dios. Y eso está mal. Hermano, Dios y su palabra debe ser lo más importante. Conocerle a Él, lo más importante. Hermano, conocerle porque es el Creador. Conocerle porque es el único Dios, conocerle porque es nuestro Salvador, conocerle porque vamos a ir una eternidad a vivir con Él. Bueno, es lo más importante. Yo te invito, te animo, que haya un despertar en ti de un deseo profundo por decir, voy a dedicar todos los días de mi vida a buscar y conocer quién es el Señor. Hermano, imagínate, hermano, que esto es lo que Dios nos ha revelado. Cuán más grande es el Señor. Que, hermano, muchas veces ni siquiera entendemos nada de lo que Dios nos ha revelado, porque no hemos dedicado a conocerle a Él. Y el no conocer a Dios, como consecuencia, trae muchas cosas. Trae falsa doctrina, trae iglesias cerradas y equivocadas, trae religiones, trae gente ignorante siguiendo movimientos falsos. Pero el conocer a Dios, hermano, el conocer a Dios y tener una relación personal con Él, nos permite vivir en rectitud, nos permite vivir dentro de la verdad. Por eso la Biblia dice, y Jesús oraba, Padre, santifícanos en tu palabra es verdad. Y esto nos permite, hermano, estar en el camino correcto, caminando de la forma correcta, poniendo nuestro esfuerzo, nuestras ganas en el lugar correcto, en entender y conocer quién es el Señor. Vamos a orar y te invito, hermano, que puedas orar y que puedas entender. No hay nada más importante que aprender y conocer a Dios. Bien, antes que aprender el abecedario, por ejemplo, yo le decía a mi hija que tienes que aprender el abecedario, es importante, pero así también entiende algo. Aprende los libros de la Biblia, que eso es más importante que lo otro. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por este tiempo, por el culto, por su palabra. Padre, gracias porque usted se ha revelado para que nosotros podamos conocerle, Señor, a través de su palabra. Padre, es increíble cómo el mundo, Señor, y cómo a veces los cristianos, Señor, no le buscamos, no le conocemos, no sabemos nada acerca suyo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cada día, Señor, buscarle más y más para conocer y entenderle, Señor. Gracias, Dios, por su amor y su misericordia. Oro agradecido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos el día domingo.